En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en la carta de Santiago, Santiago dice: hermanos, pidan la sabiduría a Dios. Y esta sabiduría, en primer lugar, es el temor de Dios. ¿Qué quiere decir temor de Dios? ¿Acaso yo debo tener miedo a Dios o debo tener temor a Dios? Hay una diferencia grande. Nosotros generalmente, cuando decimos o hablamos del temor de Dios, quiere decir que yo debo reconocer que Dios es Dios y yo soy una criatura, meramente criatura. Por lo tanto, yo debo respetar a Dios, y el temer de Dios es respetarlo, quiere decir saber quién es Él y quién soy yo. En el Líbano tenemos un dicho muy conocido. Dice: ¿acaso el ojo puede subir sobre la ceja? Jamás, a no ser que uno se da vuelta. Pero el ojo siempre está bajo la ceja. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo achicar a Dios a mi medida. Dios Él mismo se achicó para venir a mí y levantarme a ser yo como Él. Pero yo no puedo hacerlo a Él como yo. ¿Por qué? Porque yo soy diferente de ti, y diferente de ella, y diferente de Él, y diferente de ellos. Entonces, si cada uno quiere hacer un Dios a su manera, a su imagen y semejanza, entramos en miles de paredes, porque cada uno tiene a su Dios fabricado a su manera, y no. Dios es el Dios, y el Dios que nosotros conocemos se llama Jesucristo. Es el Dios que se manifestó en la historia, que tiene un nombre, que los apóstoles lo tocaron, lo vieron, lo escucharon y de Él nos anunciaron que tenemos vida eterna si creemos en Él. Por lo tanto, cuando hablo del temor de Dios, quiere decir, yo puedo tener confianza, pero sin olvidar jamás que Dios es Dios. Nosotros muchas veces, y acá cuando hablamos de una forma un poco ¿cómo se dice? Achicar, Diosito, ¿sí? Como si fuera una cosecita, así la pongo en el bolsicito y lo guardadito. No, querido, no. O papito. ¿Qué papito? A mi padre yo no digo papito. Dios, es Padre. Y Dios yo debo llamarlo Padre, no papito, ni papicito, ni no sé qué. Dios es Dios. Nosotros debemos elevarnos a donde Él, porque Él se achicó para elevarme, pero yo no puedo achicarlo a Él hacia donde estoy, porque Él bajó, no me necesita. Por lo tanto, cuando tratamos a Dios como si fuera un juguetito, o jueguedito, no sé cómo lo dicen, entonces yo trato a Dios como si fuera algo, y Dios es alguien. A mí, por ejemplo, ustedes me llaman monseñorito, yo monseñor, o padre, padrecito, o no. Pidamos la sabiduría. La sabiduría del corazón es lo más importante. Quiere decir que yo tenga los mismos pensamientos de mi Señor Jesucristo. Pensar como Él, trabajar como Él, amar como Él, tener unas, ¿cómo se dice?, decisiones como Él. Imitar a Cristo no quiere decir que tengo que dejar el pelo largo, caminar descalzo, vestirme en un hábito. Eso no es. Esto es imitar físicamente. Pero imitar a Cristo quiere decir, debo seguir el camino que Jesús abrió para que yo lo pueda seguir. Pero para poder hacer esto, nosotros necesitamos una fe. Y la fe es un don de Dios y es al mismo tiempo voluntad del hombre.
¿Qué es la fe? Cuando nosotros estudiamos teología fundamental, nos hablan de la revelación y de la fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios se ha manifestado, nos dijo que yo soy Padre, Hijo, Espíritu Santo. El ser humano, si acepta esta revelación, entonces hace un acto de fe. Doy un ejemplo muy simple. Yo llegué aquí y muchos me preguntaron, ¿cómo se llama usted? Me llamo Monseñor Fadi. Los que aceptaron salieron y ¿con quién estaban celebrando la misa? Con Monseñor Fadi, está bien. Pero ninguno de ustedes me había pedido la cédula, o el pasaporte, o algún registro. Ustedes creyeron en mi palabra, o en la palabra de alguien conocido que puede decir que este no puede mentir. Alguien que es destacado de la comunidad no puede mentir. Entonces le preguntamos cómo se llama y confiamos en su palabra. Es lo mismo que Dios me habló por su palabra que se llama Jesucristo. Yo acepté esta palabra, hice un acto de fe, pero a veces yo no llegué a escuchar a Dios directamente. Por lo tanto, yo confío en los apóstoles, en los misioneros, en los que consagraron su vida por esta verdad. Y de esta forma yo puedo tener la fe. Por eso nosotros decimos que la fe es un don de Dios, porque Dios hace la revelación, autorrevelación, y después me da la gracia de abrir mi corazón para recibir esta revelación. Entonces yo tengo también un acto de libertad. Puedo decirle no quiero, o no me interesa, o no creo. Por lo tanto, los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Quiere decir, dame un corazón más dispuesto a recibirte, a recibir tu mensaje. Pero nosotros, muchas veces, pensamos que la fe es como una hierba en el campo que crece sola. No, querido. La fe es como un árbol delicado. Debo vigilarlo, debo regarlo, debo cuidarlo, debo podarlo, debo siempre echarle cimientos, se dice. Entonces, ¿qué es esto? Juan Pablo II nos dijo, la fe crece dándola. Si tú tienes fe y no le das a los demás esta fe, tu fe va a morir. Por eso San Pablo dijo, ay de mí si no evangelizo. ¿Por qué los cristianos católicos somos pálidos, sin color? Porque tenemos vergüenza de hablar de Cristo. ¿Qué van a decir? Piadoso. Ay, pobrecito. Entonces yo me callo. O, entre comillas, como dice el Papa Benedictus, bajo el lema es respetar el otro, yo no hablo. Pero si yo veo a mi hermano está en el borde, que va a caer, debo hablar, debo gritar, debo llamarlo, debo acogerlo porque está en el borde, va a caer. Pero nosotros, los pálidos, no hablamos. Cada uno hace lo que quiere. Todo vale, todo sirve, todo está bien. Y por eso estamos cosechando lo que estamos sembrando. Yo no puedo hablar con mi hijo. Claro que no vas a poder hablar, porque cuando tenías que hablar no hablaste. Llega a tal edad, no va a hablar con él, no va a tener la posibilidad de hablar con él. Tu hijo tiene que saber que tu palabra tiene que ser respetada. Tenga 1 año, 2, 5, 10, 15, 20, 100 años. Tu hijo tiene que respetarte. Tú tienes que respetar a tu papá, a tu mamá. Nosotros, ustedes me respetan, yo los respeto y todos respetamos a las autoridades más grandes.
Esta es la vida. Pero lamentablemente, especialmente en Occidente, que vive lo que se llama el relativismo, cada uno hace lo que le parezca bien. Y esto, estamos viendo lo que pasa. Gente en ancianato, uno muere, nadie llora, gente sin afecto. Estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿no? Nosotros los cristianos no somos así. Nosotros tenemos, como dice San Pablo a su discípulo Timoteo, tenemos que exhortar en su tiempo y fuera de su tiempo. Tenemos que decir las cosas como son. ¿Le agrada al oyente o no le agrada? Pero sí, no decir lo que yo quiero, decir lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque entre lo que yo digo y lo que Cristo dice hay mucha diferencia. Yo debo ser fiel a la palabra de Cristo. Si yo les anuncio mis opiniones personales, cierren la computadora y vayan a hacer otra cosa, vayan a comer, a hacer cualquier cosa, al menos aprovechen. Pero si yo los anuncio la palabra de Cristo y la anuncio sana, tienen que tomar el rol de María, dejar todo y estar a los pies del Evangelio, aprendiendo y tratando de recibir esta palabra para que construye el hombre interior de cada uno de nosotros. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Si yo no oro. Un árbol, si no le echamos agua, se va a secar. El agua de mi fe es la oración, los sacramentos. ¿Cómo se va a aumentar mi fe si yo no leo la palabra de Dios? Como dice San Pablo, la fe nace de la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en mi vida, mi fe está en peligro si no está ya en la cama de estar moribunda. ¿Sí? Nosotros tenemos las fuentes que aumentan nuestra fe. La palabra de Dios, la oración, los sacramentos, la vida comunitaria como iglesia, porque ninguno de nosotros se salva solo y ninguno se pierde solo. Somos como el gancho, el que va lleva con él, sea para arriba, sea para abajo. Y por eso le decimos al Señor, y en esta noche en modo particular, en la que estamos llamados a contemplar el amor de Dios cuando nos mandó la Santísima Virgen María, hija de esta tierra, para que ella sea, digamos, la mujer que Dios eligió, creó y eligió para mandar su único hijo a este mundo. Rezamos para que la Santísima Virgen María, en la vigilia de su fiesta, nos ayude a abrir el corazón a recibir la palabra como ella lo hacía, para ser felices como ella es feliz. Amén. Amén.